Desde 1966 a la fecha, los gobiernos elegidos por los dominicanos no han resuelto uno solo de los problemas básicos del pueblo. Balaguer llegó al poder en el año 1966, auspiciado por la embajada gringa y los militares que aterrorizaban a la población. Balaguer, al llegar a la presidencia, encuentra un pueblo valiente y rebelde, sediento de libertad y justicia, pues acababa de liberarse de 31 años de terror, persecución, miedo, asesinatos y abusos. Una buena parte de la juventud inquieta por organizarse, por luchar y con deseos de cambio, y un liderazgo social dispuesto a empujar para terminar de quitarse la pesadilla de encima. Para Balaguer imponerle al país las reglas de los multimillonarios, debía domesticar al pueblo. Para eso tenía por encargo diezmar a la juventud pensante y al liderazgo alternativo, y en ese sentido contó siempre con el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos. La secuela de muertos, desaparecidos, exiliados, presos, persecuciones, fraude en cada elección, fueron testigos de la brutalidad y el atraso del régimen despótico de Balaguer. En el año 1978 arribó al gobierno Antonio Guzmán Fernández, auspiciado por el Partido Revolucionario Dominicano PRD. En casi todos los aspectos superó los 12 años de Balaguer, por lo que le fue cómodo repetir el gobierno en 1982 hasta 1986, con el brillante joven abogado Salvador Jorge Blanco. Este siguió un poco la línea de Guzmán, pero la crisis provocada por la corrupción le obligó a firmar acuerdos nefastos con el Fondo Monetario Internacional, FMI, lo que provocó un gran estallido popular que dejó miles de muertos inocentes en las calles dominicanas. Esta situación facilitó la vuelta de Balaguer al poder en el año 1986. Los pequeños avances de democracia dejados por los gobiernos del PRD obligaron a Balaguer a montarse en el nuevo estilo de gobernar, pero no pudo superar la crisis económica que golpeaba a la población, y la resistencia del pueblo organizado impidió en el 1990 y 1994 que ganara limpiamente las elecciones. El fraude descarado fue su aliado para mantenerse en el gobierno. El fraude y la inconformidad de la gente llegó a niveles tan alarmantes que desencadenó en una crisis política. Balaguer se vio obligado a firmar un acuerdo político con los partidos de oposición para convocar a elecciones en 2 años. Así arribamos a las elecciones de 1996. Es aquí donde empieza el capítulo más tenebroso de la película. Las fuerzas gobernantes y decadentes balagueristas, ante lo que parecía una inminente victoria de José Francisco Peña Gómez, deciden formar lo que ellos llamaron el Frente Patriótico. Su objetivo era entregar todo su poder al PLD, al mismo que Balaguer le había hecho un fraude espantoso en el año 1990, pero esta vez para que fuera útil a sus intereses macabros, neutralizando a su enemigo principal, el PRD. Mediante este acuerdo, el PLD, al igual que el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, se convertiría en otra corporación de empresarios avaros y corruptos, dispuestos a repartir el Estado al sector privado, a cambio de que los balagueristas, que eran una fuerza mayor que el Partido Morado, hicieran lo habido y por haber para que el joven Leonel Fernández ganara las elecciones. Es así como Leonel Fernández llega al poder en el año 1996, ofreciendo miles de promesas, entre ellas el Nueva York chiquito, que de hecho fue la única que cumplió cabalmente. Debido a la rebeldía del pueblo, tanto los gobiernos de Balaguer como los de el PRD, no le fue posible desmantelar el Estado y repartirlo al sector privado. Leonel Fernández sí lo logró con éxito, este nefasto propósito, y por eso fue implacable contra el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera, Corpotel, y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. Sería bueno que los amigos de Leonel le pregunten dónde están esas empresas. En el momento en que Leonel entregó a precio de vaca muerta esas empresas al sector privado, el CEA tenía 10 ingenios, Corpotel disponía de 19 hoteles con 1,277 habitaciones, CORDE tenía 30 empresas, entre ellas Compañía Anónima Tabacalera, Compañía de Seguros San Rafael, Compañía Dominicana de Aviación, Chocolatera Industrial, Dominicana Industrial de Calzados, Fábrica de Aceites Vegetales, Fábrica Dominicana de Baterías, Fábrica de Clavos Enriquillo, Fábrica Dominicana de Cemento, Fábrica de Sacos y Cordelerías, FASACO, Industria Nacional del Papel, Induspapel, Industria Nacional del Vidrio, Marmolería Nacional, Molinos Dominicanos, Molinos del Norte, Minas de Sal y Yeso, Pinturas Dominicanas, Pidoca, Planta de Recauchado, Refinería de Sal, Sociedad Inmobiliaria, Tecnometal, Tenería, Textil Los Minas, que posteriormente se llamó Tejidos Antillanos, Cemento Barahona, Consorcio Algodonero Dominicano, Dominican Motors,
Fábrica Dominicana del Disco, Ferretería El Marino, Ferretería Reed y empresas de follería. Con esta decisión, Leonel Fernández envió a las calles a miles de trabajadores, aumentó el trabajo informal, la delincuencia, el hambre. Antes de Leonel Fernández, pocos sabían lo que eran los puntos de droga, las bancas de apuesta o de lotería. Con Leonel se oficializó el estilo de hacer campaña comprando votos a cambio de dádivas y favores, lo que se denomina clientelismo, que basa su existencia en la corrupción estatal. Con Leonel se hicieron las reformas a las leyes que formalizaron y afianzaron el Estado moderno, que favorece la corrupción y la impunidad. Es así como cerca del 90% de los dirigentes del antiguo PLD llegaron en chancletas al gobierno, y al finalizar, estos podían competir con los más altos multimillonarios de República Dominicana. El estilo de vida, las buenas costumbres, la ética y la moral del pueblo dominicano fueron apuñaladas en lo más profundo por Leonel Fernández en los periodos 1996-2000 y 2004-2012. Gracias a sus acciones maquiavélicas, el PLD impuso la cultura de la vida fácil, la de los ninis, la de vivir con lujos, haciendo poco esfuerzo. Y ya ustedes saben lo que implica esto para una sociedad. Hipólito Mejía llega al poder en el 2000 y se va en 2004 con más penas que glorias. Otra mancha en el mantel de la historia dominicana. Danilo Medina toma el poder en el 2010, se monta en el carro diseñado por Leonel Fernández y eleva a República Dominicana a los niveles más altos de corrupción e impunidad de toda la región. En 8 años de gobierno, ningún cambio importante dejó para la historia. También se fue con más penas que glorias. Luis Abinader asume el poder en el 2020 por el Partido Revolucionario Moderno, llenando de expectativas a una buena parte de los dominicanos. 5 años después, sigue patinando en el lodazal de la corrupción, inseguridad, delincuencia, desempleo, desesperanza y pesimismo, heredados de Balaguer, Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Nada que exhibir y nada importante que esperar de los gobiernos del PRM. Aunque el daño más certero, mortal y más difícil de combatir lo protagonizó Leonel Fernández al pueblo dominicano, en sentido general, desde 1966 a la fecha, los gobiernos elegidos por los dominicanos no han resuelto uno solo de los problemas básicos del pueblo. Todos han puesto al Estado al servicio de los más ricos y han agravado los problemas de la gente. Ya el pueblo dominicano está convencido que de esos líderes y partidos no pueden esperarse desarrollo ni bienestar para la patria. Lo que le resta al pueblo es empezar a construir la esperanza por caminos distintos, distantes de los culpables de las desgracias que se sufren en la actualidad. Solo así encontrará su verdadero destino.